Bienvenidos a un devocional más con el libro de Primera de Corintios. Estamos yendo versículo por versículo, capítulo por capítulo y sabes, ya estamos por el capítulo 11. Y hoy vamos a ver en este devocional que las divisiones en la iglesia no son motivo de elogio. Capítulo 11, versículo 17 al 19. Recuerda que yo uso la nueva traducción viviente, la NTV. Versículo 17 dice, en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Versículo 19. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Hasta ahí vamos a leer. Y recuerden que Pablo, cuando escribe esta carta a la iglesia de Corintios, no solo escribe dos cartas, porque tenemos primera y segunda de Corintios, sino 4 cartas. Una de las otras 2 cartas se han perdido, o algunos dicen que están incluidas en esta última parte de la carta que se llama la carta severa, que sería 3 cartas, pero eso lo vamos a estudiar en su momento. Era el año 57, Pablo llega a Corinto y planta esta iglesia, se queda un tiempo, pero miren, se levantan hombres que empiezan a cuestionar su autoridad, empiezan a vivir en inmoralidad sexual, empiezan a tener muchos dones espectaculares, hablar en lenguas, profecía, etcétera, pero sabes, se estaban descuidando de lo más importante, de la pureza, de la santidad. Y en esta carta ellos tienen muchas preguntas y cuestionamientos a la autoridad de Pablo, pero ahora estamos viendo el tema de la iglesia en sí, cómo debería de trabajar y funcionar. Y 2 puntos muy importantes de lo que nos habla esta iglesia, ¿no? Uno es cómo Pablo en algunas ocasiones elogiaba a otras iglesias, pero ahora dice, yo no puedo elogiarlos. ¿Por qué? Porque hacen más daño cuando se juntan, hay divisiones. ¿Sabes? Las divisiones en la iglesia hacen mucho daño. Y para que suceda una división, siempre empiezan con personas que son problemáticas, se les llama, ¿no? Jesús dijo que son como, en una parábola explicó, el reino de los cielos es como el trigo y la mala hierba o la cizaña. Y sabes, cuando comparamos el trigo con la mala hierba, son tan idénticos, tan parecidos, que se confunden. ¿Y cuál es la diferencia o cómo se distingue? Por sus frutos. Por eso es tan preocupante para mí también y para muchos pastores, cuando hay personas que vienen a la iglesia y se hacen llamar cristianas y, mira, parecen muy bien, alaban, adoran, leen la Biblia, llegan a la iglesia, pero no dan frutos, no muestran frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Para que nosotros podamos entenderlo. Mira, evangeliza, disipula, o sea, gana almas, disipula las almas, ¿qué más? Realmente ama, que en ese amor ágape, ese amor incondicional, ese es el tercer fruto. La Biblia dice el fruto del Espíritu es el amor, recuerden. Y eso estamos haciendo inclusive unos devocionales sobre las características de ese fruto. Y el cuarto es aquella persona que tiene una vida de constante alabanza. No solamente viene a la alabanza, sino que alaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ofrece frutos de labios que confiesan su nombre. Y ese es el cuarto fruto. Y el quinto que yo veo en la Biblia es cuando apoya o da su ofrenda, su 10ª parte, sus finanzas a las necesidades de la iglesia, a las necesidades de las personas. Eso es un fruto. Miren que venir a la iglesia no es un fruto. Miren que vestirse bonito no es un fruto. Está bien hacerlo, no estoy diciendo que no, pero el cristiano va a ser conocido por sus frutos. No por su ropa y menos por sus dones o talentos o sus cargos en la iglesia, sino por sus frutos. Y sabes, estas personas estaban causando división y así empieza, ¿no? Con aquellas personas que parecen trigo, pero son mala hierba o cizaña. Y esto hace más daño. Hace daño, hermanos, las divisiones en la iglesia. Causa mucho dolor, porque se llenan de mentiras, se llenan no solamente de mentiras, sino de murmuraciones, hasta de falso testimonio por querer lograr o tener algo hacia esa iglesia o esas personas, ¿no? Así que, dice Pablo, yo oigo divisiones entre ustedes. ¿Y cómo podía ser una iglesia que habían los dones espectaculares, pero había divisiones?
Y es triste, hermano, porque algunas personas hablan en lenguas y hasta chismean en lenguas, ¿no? Critican en lenguas y diversas lenguas. Así que no seamos parte de una división, seamos parte más bien de la solución de la iglesia. Y lo segundo que quiere decir Pablo, dice que en algunos casos las divisiones pueden ser que ayuden. O sea, no toda división, pongámoslo así, ¿no? No toda sumisión es una virtud. O sea, hay personas que hoy día han formado iglesias que son demasiado, ya han salido del patrón de la iglesia, ¿no? Por eso digo, no toda sumisión es una virtud, porque a veces le dicen, sométete, tú sométete, o sea, ya no pienses nada, tú sométete. No, la Biblia habla de someternos en las cosas razonables y lo que está dentro de la Biblia. Los pastores no tenemos autoridad de decidir por las ovejas, y menos, a veces hay pastores que quieren controlar la vida de las ovejas, hay pastores que las ovejas no pueden hacer nada sin el permiso y la autorización del pastor. Ya no tienen independencia, ya no tienen vida propia y con la palabra someterse, ¿no? O sea, eso no es para nosotros. Nosotros estamos encargados de cuidar, de alimentar, de proteger, de aconsejar, de ayudar, de guiar, pero no de entrometernos en la vida y dirigir la vida de las ovejas, y menos, hermanos, llegar a un punto ya de ser el dictador. No estamos para eso. Por eso Pablo dice estas divisiones, o sea, no todo sometimiento no toda sumisión es una virtud, ¿sí? Y no toda desobediencia es una rebeldía. ¿Y qué significa esto? Que a veces cuando una persona se da cuenta que esa iglesia o ese pastor o ese movimiento se está yendo fuera de la palabra de Dios y desobedece entonces a eso que hoy día hablan, ¿sabes? Que vas a salir del paraguas, ¿no? De la sombrilla, del paraguas, de la bendición de Dios o de mi unción, ¿no? Eso no dice la Biblia, hermanos, ¿sabían? Y te va a ir mal. Bueno, pareciera rebeldía, pero lo están haciendo porque se están yendo de la palabra. Ya no es sana doctrina, ya es simplemente revelaciones, profecías o cuestiones humanas. Por eso digo, no toda rebeldía al final, no toda desobediencia es una rebeldía en ese sentido. Por eso Pablo dice, obviamente sí, iba a haber esas divisiones para que aquellos que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Pero recuerden, hermanos, somos parte de la solución. Si la iglesia está yendo bien, si la iglesia está caminando, no hay iglesia perfecta. No lo hay, no. Si tú dirías, mira, estamos estudiando las 7 iglesias de Apocalipsis. Una iglesia que había perdido su primer amor, una iglesia mundana, una iglesia apóstata, una iglesia que se creía rica pero era pobre. O sea, no hay iglesia perfecta, ¿sí? Porque somos seres imperfectos. Pero es Jesús el Señor de la iglesia, y donde se predique la palabra, la sana doctrina, donde se alabe, se adore en espíritu y en verdad, podamos ser parte de la solución. Si es que están saliendo esos parámetros bíblicos, hermanos, bueno, Pablo dice, sí, entonces algunos sí serán reconocidos y está bien hacerlo. Pero tengamos mucho cuidado de que el carácter, el conflicto, la cizaña, la mala hierba se involucre. Detéctalo y, hermano, hasta hazle ver su error. Y sobre todo, sé parte de la unidad de la iglesia. La unidad no significa unicidad, o sea, no que todos somos robots o vestimos igual, no. La unidad significa que a veces podemos pensar diferente, pero estamos unidos en un propósito. Y a veces estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo, pero hay un propósito mayor: dar la gloria al Señor a través de la enseñanza, predicar el Evangelio, hacer discípulos, cumplir la misión de Dios, alabar a Dios en espíritu y verdad, trabajar con la misión integral, ayudar a los más necesitados como iglesia, ayudar a aquellas personas o familias que hoy día lo necesitan. Si estamos en eso, seamos parte, hermanos, de la unidad, y ayudemos y seamos parte de la solución. No seamos el problema. No te pongas con una actitud negativa cuando no te consideran. No te pongas con una actitud negativa a veces cuando no se escuchó tu idea o no se hizo tu idea. Eso no ayuda a la unidad. Recuerda que Dios da una visión, da una misión a cada pastor, a cada líder, y que podamos seguir creciendo, obviamente en esa visión y misión que debe ser bíblica. Que el Señor te bendiga, sé parte de la solución y sé parte de la unidad. Nos vemos en el próximo devocional.